Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en la noche. Así dice una porción de la palabra en los salmos y dice un corito, una canción que solemos escuchar, ¿verdad? En momentos específicos cuando hay ese momento de regocijo o de adoración al Eterno. Y qué bueno que hoy estamos aquí para tratar la parashá Kitizá, y es la parashá que tiene que ver con el censo que el pueblo realizó, la parashá Kitizá, y voy a estar buscando para compartir una porción de ella, la cual se encuentra en el libro de Shemot, libro de Éxodo, a la altura de su capítulo 30. Dice, el Eterno habló a Moisés para decir, cuando tomes el censo de los hijos de Israel, según sus cómputos, cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno cuando se le cuente, para que no haya plaga en medio de ellos al contarlo. Y lo voy a dejar ahí porque vamos a estar hablando de esta parasha y haciendo una comparación con la parashá Kitizá y la parte que tiene que ver con nuestro maestro. Y fíjese que la Biblia de Rashi, la Torá Rashi, inicia con una frase, dice, cuando tomes el censo o cuando levantes la cabeza, cuando alces la cabeza, es una frase que denota que cuando se vaya a realizar el censo, se debía hacer algo. Y este algo se debía hacer porque tenía un propósito, tenía un significado y más que superstición, como nosotros le conocemos, Dios buscaba darle una enseñanza al pueblo. Y es que al momento de contar al pueblo se debía hacer o se debía llevar una regla a cabo por algo. Recuerdan que en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 24, David hizo un censo y este censo desató una gran mortandad. ¿Recuerdan? Bueno, pues aquí el Eterno le está diciendo cómo debían hacer las cosas. Y a mí me encanta porque todo lo que vemos en la Torá, en la palabra, vemos que el Eterno le deja saber al pueblo cómo era la ruta de abordaje para cada procedimiento que ellos fuesen a realizar. O sea, cuando las cosas no salían bien, era porque la ruta de abordaje que se seleccionó no fue la indicada, como es el caso, por ejemplo, de trasladar el arca, que cuando la llevaron, como no lo hicieron de la manera correcta, pues entonces ahí vino una consecuencia. ¿Por qué? Porque ya Dios había dicho cómo se debía hacer. Y fíjese que la parashá Kitizá, hablando de cómo se debía realizar el censo, dice que no se debía hacer, o más bien no se debía contar directamente la cabeza de la persona, porque ellos creaban como una fila. Recuerdan como cuando íbamos a un paseo que nos hacían hacer una fila y contaban uno, dos, tres. Bueno, así mismo era más o menos, para tener una idea, lo que se hacía con el censo, que se hacían como por familia y los iban contando. ¿Qué pasa? Que el Eterno dice, no lo vamos a hacer así y yo deseo que entreguen una parte de medio ciclo, ¿verdad? De dinero, de shekel, el conocido como shekel, que lo entreguen en rescate de su alma. Así lo estipula Rashi al momento de leerlo, o sea, en rescate de su alma. Den una porción, un ciclo, una parte de ese dinero, entréguenlo. Entonces, muchos estudiosos, rabinos de aquellos años, hablan de que la, lo que se debía hacer se hacía porque al momento de contar a las personas, esto podía desatar lo que era el Ajin Hará en aquellos que podían estar allí mirando, lo que estaban contando, lo que estaban allí presentes, ¿verdad? Y es que el Ajin Hará no es más como lo que usted y yo conocemos como ese ojo malo, ese ojo que acecha, ese ojo que envidia, ese ojo que ve lo que tú tienes y que en automático desata en uno una energía, ese deseo de que yo quiero tener esto o por qué fulano lo tiene, yo no, y esto va creando una sensación, una energía, y esa energía que está dentro de nosotros provoca una emoción, y la emoción es algo tremendo porque la emoción plasma en tierra muchas cosas. Entonces, no quiero que lo hagan así, sino que se utilice más bien
una especie de dinero, moneda, ¿verdad? Y que en la medida en la que lo entreguen, por familia, la cantidad que se entregara, en automático se iba a determinar qué, qué cantidad de personas estaba o poseía el pueblo, contaba el pueblo en aquel entonces. Viéndolo de esta manera, ahora nosotros podemos entender por qué en el segundo libro de Samuel, a la altura de su capítulo 24, encontramos que David hace un censo y se desata una gran mortandad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo hizo de la manera correcta. No utilizó el lineamiento que el Señor había establecido para contar las almas que estaban dentro del pueblo. Entonces, ¿por qué motivo se debía hacer esto? Lo debemos tener bien claro. Por motivo del allí hará. Y cuando nosotros nos vemos o hablamos de esto, mucha gente, por ejemplo, yo crecí no creyendo en esto, de allí hará de ojo malo, de envidia, de ojo, mal de ojo, o ojo malo, algo así, malo, ojo malo, ¿verdad? Entonces, dice que en Génesis, a la altura de su capítulo 16, vemos que Sara echa a Agar porque ella tenía miedo que Agar la mirara con malos ojos, así dice, que Agar la mirara con malos ojos, porque obviamente ella había concebido. Pero también me llamó mucho, poderosamente la atención cuando veo que en Génesis 48:16, Jacob, que está dando la bendición a los nietos, ¿verdad? Los hijos de José, a Efraín y Manasés, una de las palabras que él desata es que Dios les multiplique como los peces del mar. Y nosotros diríamos, pero ¿cómo así como los peces del mar? Pudiéramos decir a manera literal, bueno, porque son muchos y que se multipliquen. Sin embargo, los peces tienen una característica y es que ellos se multiplican en el silencio, en lo más profundo, donde otros no lo pueden ver, donde el ojo malo no llega para ver y decir, wow, cuántos se han multiplicado. Y así decía Jacob, yo quiero que ustedes se multipliquen, pero como los peces, en silencio, que se vayan desarrollando, que vayan creciendo y que sean guardados, ¿verdad? Esa es la palabra, que sean guardados del allí hará. Bien, teniendo ya esta parte colocada, sabemos que por esta razón o por este motivo se exige hacer un censo. La parashá Kitizá tiene diferentes temas. Por ejemplo, ya habla del medio shekel porque simboliza la igualdad en la comunidad. O sea, todos, perdón, todos somos iguales. Pero también esta parashá contiene lo que es el lavamano, el lavamano de cobre. Y aquí lo que más bien estaba presentando era que el sacerdote, antes de presentarse ante la presencia del Señor, debía higienizarse. Y es que cuando nosotros vamos a tener ese tiempo de intimidad, tenemos que tomar en cuenta ciertos detallitos. Por ejemplo, llegar vestido de una forma adecuada. Hay gente que dice, yo oro desnudo y no pasa nada. Hay otros que dicen, no, yo siento como cierto temorcito y no me siento cómoda. Bueno, hay ciertas líneas, ¿verdad? Que el Eterno, la persona va a llegar a tener esa comunión con el Señor y va a militar según su estado de conciencia. Pero cuando usted empieza a conocer la palabra, ya lo que Dios ha dejado establecido y lo que representan esos elementos, entonces ahora uno tiene un poquito más de cuidado y uno dice, no, espérate, yo no puedo hacerlo de esta manera porque la palabra, por ejemplo, en aquello entonces el sacerdote debía lavarse las manos, debía lavarse los pies, indicando de que al momento de entrar a la presencia del Señor debía contar con una higiene, porque Dios es puro, Dios es santo y por lo tanto nosotros tenemos que honrar esa parte. También contenía la parte, o contiene la parashá Kitizá, contiene la parte de lo que es la preparación del aceite de la santa unción, que es un aceite especial preparado para ungir, para santificar, para consagrar, es la palabra, todo lo que se iba a tener allí, única y exclusivamente para el Eterno. Y dentro de ello estaba bien el oficio del levita y los coatitas. Bien, también está contenida dentro de esta parashá lo que es la parte que tiene que ver con el mandamiento de santificar el Shabbat, guardar el Shabbat, tener ese tiempo de descanso y de reposo, pero también habla de unos personajes que a mí me encanta, yo he predicado de ellos, que son Belsaler y Aholiab, que fueron los escogidos por el Eterno para preparar todo lo del tabernáculo, el Mishkan, ¿verdad? Fue
creada una serie de elementos por ello, y esto más bien habla de cómo el Eterno da la sabiduría y da las artes para crear. El ser humano es completo. Dice que cuando usted necesita investigar algo suyo, cuando usted quiere saber algo, búsquelo dentro de usted, porque el Eterno nos ha creado a nosotros con el privilegio de venir con todo. Nosotros contenemos todo lo que el Eterno quiso, y dentro de nosotros está la respuesta a las tantas preguntas que muchas veces nosotros nos solemos hacer. Y otra parte que también contiene es la parte que habla del becerro de oro, la construcción del becerro de oro. Y aquí yo medio me reía mientras estudiaba esta parte, porque el Eterno se molesta y nosotros conocemos la palabra que se molesta mucho, y le dice a Moisés que el pueblo estaba haciendo esta parte de este becerro de oro, y Moisés empieza a interceder por el pueblo. Sin embargo, cuando Moisés desciende, que ve la magnitud de lo que este pueblo ha hecho, él termina también airándose y termina rompiendo las tablas. O sea que hay cosas que a mi entender, hay momentos en los que nosotros tenemos que tener cierta empatía, ¿verdad? Y tratar de comprender al otro, por qué el otro se airó, por qué el otro está triste, por qué se molestó, y así sucesivamente, porque cuando nos toca a nosotros, entonces nos damos cuenta verdaderamente de la gravedad del asunto. También hablar de esta parte de que se hizo una cabeza de un becerro, de un buey, ¿verdad? Muchos enseñan que como el alefato hebreo, el alfabeto hebreo, comienza asimismo con el Aleph, y el Aleph en el antiguo hebreo pictográfico era representado por la cabeza de un buey, representando la fuerza y el poderío. Muchos aluden a que este becerro se creó con el objetivo de personalizar al Eterno, ¿verdad? Sin embargo, todos nosotros sabemos que si hay una cosa que Dios aborrece, es la idolatría. Bien, también habla del contenido de las dos tablas que Moisés talló, y luego que viene la segunda tabla. Aquí esto nos revela un segundo pacto, un pacto renovado, ¿verdad? Que el Eterno vuelve y hace con el pueblo, con tal de que ellos verdaderamente pusieran su confianza en el Dios de su salvación. Y también, obviamente, esta parasha contiene ese resplandor del rostro de Moshe Rabenu cuando baja del monte Sinaí, cómo resplandecía el rostro de este hombre. Y es que permanecer en la presencia del Señor nos va a iluminar. El estudiar la palabra del Señor nos hace como una especie de una luminaria donde alumbramos a otro, brillamos a otro, proyectamos al Eterno, y nos rejuvenecemos, por así decir, ¿verdad? Nos embellecemos, es la palabra, en la presencia del Señor. Y esta parashá enseña, hablar de todos estos elementos que ya le he mencionado, tiene también como objetivo principal enseñar la fragilidad de la fe del pueblo al momento en que Moisés se ausentó por 40 días. Habla de la necesidad que tiene el pueblo de crear algo para luego entonces estar así venerándolo, adorándolo y partiendo de aquí. Entonces vemos que hoy día muchos pueblos, de hecho aquí donde vivo, Higüey, hay una idolatría tremenda, porque la gente, el ser humano quiere tener algo para poder poner su confianza y adorar. También presenta la misericordia abundante del Eterno, como en la primera se molestó, ¿verdad? Y reclamó a Moisés lo que había pasado, pero más adelante vemos que nueva vez motiva a Moisés para que vuelva y escribiese otra tabla nueva con un pacto nuevo. O sea, la misericordia del Eterno, esa misericordia que nosotros muchas veces la malinterpretamos porque creemos que misericordia es que Dios nos exima de los procesos. Sin embargo, la misericordia de Dios tiene que ver también con esos procesos que nos van a alinear y nos van a hacer, nos van a llegar más al Eterno. Y también habla de la santidad de guardar el sábado, lo que beneficia el guardar este tiempo de descanso, honrarlo, ¿verdad? Vemos, bueno, lo voy a decir más adelante en el contraste que voy a hacer con Yeshua, cómo nosotros podemos ser restaurados y renovados en este tiempo de descanso, y cómo conviene al cuerpo, señores, porque yo misma estoy cansada. O
sea, yo he tenido unas últimas semanas, la semana pasada no pude hacerla para allá, porque estaba en Santo Domingo y cuando veníamos de regreso, nos ocurrió un evento. Mi guagua empezó a botar el aceite y tuvimos varado en la carretera aproximadamente por un lapso de tiempo de algunas 4 o 5 horas. Gracias al Señor porque tengo un cuñado fenomenal que me rescató, fue mi auxilio, yo lo bendigo de manera especial y estoy muy agradecida al Señor por él porque fue hasta allá, venir de Santo Domingo y a encontrarlo donde estábamos para poder socorrernos. Y por esto yo no pude hacerla para allá y se complicaron las cosas y yo estoy cansada. Yo siento que no he descansado. Entonces, cuando se crea este tiempo de descanso, ¿qué usted cree que va a pasar? Yo misma este fin de semana, yo dije, ay, me lo voy a disfrutar, voy a descansar porque está hecho para mí este tiempo de descanso. Sin embargo, me toca ministrar la palabra, pero ahí lo vamos a estar haciendo porque yo sé que el Señor nos va a renovar, o al menos a mí me va a renovar en estas horas que voy a tener disponible de descanso. Y también esta parasha habla de la revelación, de la importancia de la revelación y de la entrega de la Torah. La parasha Kitisa tiene un contraste con lo que es las enseñanzas o con lo que son las enseñanzas de mi maestro. Por ejemplo, en Éxodo 32, perdón, el pueblo cae en la parte que tiene que ver con la idolatría. Sin embargo, en Mateo 6:24, vemos a Yeshua diciendo, aquí nadie puede servir a dos señores, defínanse, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Porque aquí no vamos a poder servir a dos señores. El pueblo buscaba una figura que representase a Dios, pero Yeshua viene con un mensaje claro y preciso, y este es el de rechazar todo lo que tenga que ver con una idolatría, una confianza colocada en un Dios que no es el Dios todopoderoso, que no es el Dios de Israel, que no es el Dios que nos escogió, ¿verdad? Aquel que pone su confianza en una imagen, en una madera tallada, está perdiendo su tiempo. Y también Moisés lo vemos como una figura intercesora. El pueblo comete un error, pero ahí está Moisés intercediendo por este pueblo. Y vemos a Yeshua como este gran intercesor que se levanta para interceder y romper con ciertas cosas para que hoy día usted y yo podamos tener ese acceso y estar delante de la presencia del Señor sin la necesidad de un intermediario. Y es que la Parashá Kitizá resalta la importancia de un liderazgo, ¿verdad? Y es bueno el liderazgo. Ahora, que un liderazgo lo haga todo por nosotros no es bueno, porque es como que espiritualmente no quedásemos enanos. Tenemos que tener un líder que nos guíe, que nos direccione, pero usted y yo hoy día, por medio de lo que hizo Yeshua, por sus méritos, tenemos el acceso para poder tener esa intimidad con él, ¿verdad? Sin la necesidad de que alguien ofrezca cierto sacrificio por nosotros. También podemos ver que Moisés en su capítulo en Éxodo 33 pide ver la gloria del Dios eterno, ¿verdad? Todos conocemos esa parte. Sin embargo, Yeshua en Juan 14 viene hablando y dice, pero el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mientras que Moshe Rabbeinu se está pidiendo ver la gloria del eterno, aquellos que vieron a Yeshua, que tenemos la oportunidad de conectar con Yeshua, estamos viviendo y experimentando la misma gloria del Eterno. Así es que finalmente ya puedo decir que Moisés solo vio la espalda, o sea, parte de la gloria. Nosotros por medio de Yeshua y con Yeshua podemos verlo o podemos experimentarlo a totalidad y a cabalidad. Así es que esta ha sido la parashat del día de hoy. Le pido al Eterno que le bendiga de manera especial y que usted pueda tener un descanso pleno, que este fin de semana usted pueda tener encuentros sobrenaturales extraordinarios, que las buenas noticias le visiten, que las buenas respuestas le sean a sí mismo comunicadas y que usted pueda experimentar la gloria del Santo bendito sea el Dios todopoderoso, el Dios fuerte, temible, el gran yo soy. Así es que yo te bendigo de manera especial y espero que tú hayas disfrutado, al menos como yo lo hice, esta parte que tiene que ver con la parashá de Kitizá. Shalom, shalom.